Seguimos con más en Hola Honduras. Se encuentra con nosotros el doctor Johan Sánchez respecto a esta pandemia que tenemos a nivel nacional, el COVID-19, que a todos nos preocupa de una u otra manera, y otros hacen oídos sordos al momento de que salen de sus hogares sin ninguna medida de prevención necesaria. Doctor, muy buenos días, qué gusto tenerlo nuevamente aquí, tomando un poco la distancia, por supuesto. Sí, muy buenos días, un placer estar nuevamente con ustedes, Ale, un placer acompañarlos. Y pues en esta mañana vamos a hablar de algo que es sumamente actual, el tema que nos tiene preocupados y ocupados a todos nosotros, con los diversos actores en desde nuestra trinchera, tratando de atender a los pacientes y desde la trinchera de la población, bueno, de ustedes como medios de comunicación, llevando la información correcta, porque estamos saturados de información incorrecta. En todos lados, ahora es tan fácil agarrar el celular, ver en las distintas redes sociales noticias falsas, información falsa. Por ejemplo, ahorita con lo de los números que pueden salir a comprar y hacer, hay infinidades de información falsa. Entonces, cualquier información que tengamos, tratemos de verificarla para no caer en errores. Por ejemplo, con lo de los números, con lo de qué es lo que transmite el coronavirus, qué cosas van a pasar, qué problemas vamos a tener si tenemos la infección. Todo ese tipo de cosas, tratemos de asesorarnos bien y buscar las mejores fuentes de información. Fíjese que usted acaba de mencionar algo bien interesante e importante. Creo que estamos en la línea de batalla, de guerra, tanto los médicos como los medios de comunicación, porque de una u otra forma tratamos de comunicarle a la población hondureña lo que está pasando actualmente. Amanecimos con una cifra alarmante, preocupante para aquellos que sabemos que el COVID realmente existe y que mata. 139 personas contagiadas a nivel nacional confirmadas hasta este momento y 3 personas fallecidas confirmadas hasta este momento. Es importante lo que usted menciona porque a través de las redes sociales se filtra muy mala información. Exactamente. Que realmente lo que hace es poner en evidencia a muchas personas y sobre todo los más vulnerables a que no se cuiden o que no tomen las medidas de precaución necesarias. Estamos hablando de los adultos mayores y también de los niños. ¿Cuáles son exactamente las medidas de prevención, doctor, que debemos de tomar? Segundo, también el tema de que cuáles son los síntomas que presenta una persona con COVID-19. Ok, Ale, en realidad es muy importante definir este tipo de problemas. Recordemos que el coronavirus como tal no es un virus, es un virus recientemente estudiado, recientemente estamos viendo la reacción que tenemos a este problema. Entonces, algunas cosas que se han ido encontrando, como decimos, hemos tenido que dar una respuesta casi sobre la marcha. Encontramos basado en los números que tenemos más que todo en estadísticas de otros países, de China, de España, de Italia, incluso ahora de Estados Unidos, que generalmente este virus atacaba predominantemente o mataba predominantemente a personas mayores, pero puede infectar a todos, absolutamente todos estamos expuestos a infectarnos, sea un niño, sea un adulto joven, sea un adulto de edad media, no digamos un adulto mayor. Como decíamos, afortunadamente la infección, pues aunque se da muy fácilmente y se transmite muy fácilmente, no es tan letal. Hasta el momento no hemos tenido una mortalidad tan alta, pero sí, al menos eso es lo que hemos tenido en otros países. Todavía no estamos claros cómo va a ser en nuestro país, porque además de que es un virus nuevo y que tiene una letalidad baja, en nuestro medio tenemos ciertos factores individuales que nos ponen en mayor riesgo. Los factores como ser desnutrición, falta de educación, malos hábitos de higiene, mala distribución, por ejemplo, en el caso de agua. Aquí en Tegucigalpa no tenemos agua para poder estarnos lavando las manos, que es precisamente uno de los principales factores de prevención contra este virus. Entonces, son algunos factores que pueden llegar a incidir y pueden llegar a causar alguna variante en lo que se esperaba. Por ejemplo, ya mencionaba el doctor que la curva que se ha esperado para la cantidad de pacientes que se han infectado quizás está saliendo un poco más de la cuenta. Estamos teniendo quizás un poco más de pacientes de los que habíamos esperado. Y sabemos que esto no es con la intención de alarmar a la población, pero esto apenas está empezando. Si nos descuidamos, si la gente no pone de su parte, no toma control de su parte, se nos va a salir de las manos, como se ha salido de las manos en muchos países que incluso tienen quizás mucho más recursos y que no se han tomado las medidas adecuadas. Sabemos que en este momento se acaba de prolongar el toque de queda, que es una medida muy acertada. Muchas veces hemos sido críticos de algunas decisiones a nivel de gobierno o a nivel de instituciones, pero en este caso ha sido muy acertado, incluso debería ser incluso más riguroso.
porque como tal hemos sido una población que hemos descuidado y que no hemos tenido la responsabilidad de respetar los toques de queda. Muchas veces uno salía a la calle en estos días, a mí que, por ejemplo, en mi caso que me toca trabajar, moverme entre hospitales o alguna otra cosa, y muchas veces, es cierto, no hay tanto tráfico como habitualmente, pero uno mira una cantidad de carros importantes que no deberían de estar. Que no deberían estar. O, por ejemplo, en diversos noticieros se miraba gente jugando pelota, por ejemplo, un grupo de niños y jóvenes jugando pelota, reunidos, tomando café. Sabemos que es difícil, el confinamiento como tal implica y tiene implicaciones psicológicas y a muchas personas les puede afectar, pero es la medida que vamos a tener para protegernos entre nosotros y proteger a los demás. Precisamente miraba la noticia que en Moscú las personas mayores infectadas, o sea, el mayor población de personas infectadas son de 18 a 40 años en Moscú. Y esto nos deja ver de que todos somos vulnerables ante este virus, porque como usted bien menciona, se hablaba de que el COVID-19 o coronavirus se daba más o se podría estar presentando más en adultos mayores ya que tienen algún padecimiento. Aquellos que tienen algún padecimiento son los más vulnerables. Ahora nos damos cuenta de que jóvenes de 18, 17, incluso hasta los 40 años pueden ser propensos ante este virus. De forma muy irresponsable, en muchos lugares del mundo, no solo de nuestro medio, sino que del mundo, muchos jóvenes decían, no, pero a mí no me va a dar, solo le va a dar a las personas. No, le puede dar absolutamente a cualquiera, todos estamos expuestos. Incluso niños, ya se han dado casos de niños y niños pequeños. Afortunadamente para los niños hay algunos factores de defensa que pareciera que el virus no va a ser letal en los niños y hasta el momento no ha habido ningún niño que haya muerto por el coronavirus, pero sí sabemos que cualquier persona que esté infectada, independientemente de la edad que tenga, transporta el virus y lo transporta y puede contaminar a otras personas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que deberíamos hacer? Esos jóvenes que dicen, no, a mí no me va a dar, sí les puede dar y sí se pueden complicar, sí pueden llegar a fallecer. Ahora, los que generalmente se complican todavía más son las personas mayores y a medida que vamos avanzando en edad va aumentando el riesgo. El riesgo se va multiplicando en forma exponencial, así como el virus también después de los 50 años. Después de los 60 años tenemos todavía doble o triple si tenemos 50 años. Y así hasta los 70 y ya cuando tenemos alrededor de personas con 80 años, el riesgo es bastante grande de que se puedan complicar. ¿Por qué también? Porque muchas veces estas personas tienen otras patologías, tienen comorbilidad como ser principalmente los factores cardiovasculares. No necesariamente de repente hay histeria, hay mucho miedo. Hemos visto pacientes que son asmáticos crónicos y ellos están muy asustados. Afortunadamente, por el momento no se ha demostrado que el asma como tal sea uno de los principales factores de riesgo, pero sí los factores cardiovasculares. Las personas que padecen de alguna condición cardíaca, que tienen algún problema cardíaco, que han tenido alguna condición, que sean usuarios, por ejemplo, de stent o que hayan tenido cualquier patología cardíaca, ya están en primer lugar de riesgo. En segundo lugar, vamos a tener pacientes hipertensos, que también se puede considerar una condición cardiovascular, o también podemos tener algunos pacientes con algunas condiciones metabólicas, como ser la diabetes, o algunos pacientes inmunosupresos, que su sistema inmune está disminuido ya sea porque estén en tratamiento para algún tipo de cáncer, por ejemplo, o porque sean usuarios de esteroides por alguna otra patología, o por ejemplo pacientes con VIH. Entonces, ese tipo de pacientes van a estar en mayor riesgo y son a los pacientes que deberíamos tener mayor cuidado, mayor aislamiento y tratar de evitar que ellos se expongan, porque en el caso de esas personas sí puede llegar a complicarse más fácilmente. Voy a hacer una pregunta y no sé si parezca un poco tonta, porque probablemente pueda parecer, vamos a sacar de la duda, ¿por qué estamos tan alarmados con el tema de que si no tenemos una vacuna, nos vamos a morir? Volvemos al tema de lo que mencionábamos al principio, la desinformación. Afortunadamente se ha visto de que el virus no es tan letal como son otros virus, por ejemplo el ébola, pero es tan dramático los pacientes que fallecen porque llama la atención, o sea, no pueden respirar y hemos sido bombardeados de imágenes de otros países donde miramos pacientes en el piso, que muchas veces en nuestros hospitales ya lo hemos visto, pero ellos en un hospital de primer mundo, ver pacientes en el piso, ver pacientes que no se les puede dar la asistencia que requieren, o incluso que en algunos casos tenemos tantos pacientes que necesitan verse favorecidos con la ventilación mecánica, colocarles un ventilador, pero no hay suficientes ventiladores. De repente hay hospitales que, por muy bien equipados que estén,
podrán tener 10, 15, quizás en el mejor de los casos, pero si le llegan 40 pacientes que necesitan un ventilador, pues tristemente les va a tocar escoger. ¿Cuál es la diferencia entre el respirador y el ventilador? Es similar. O sea, de repente hay algunas diferencias técnicas que es parecido con lo que pasó con la compra que se hizo. Ya las autoridades dijeron que no es un producto que no es inútil, es un producto que se puede utilizar y que va a servir, aunque no es el ideal para este problema que tenemos para los pacientes con COVID-19. No es el ideal, pero obviamente no es una pérdida total. Es algo que va a servir para adecuar a los hospitales, y hay que recordar algo. Esta epidemia está empezando, como decíamos. Tenemos alrededor de nuestro país de tener 2 o 3 semanas bastante complicadas, pero esto se va a extender en el tiempo, y muy posiblemente, si no tomamos las medidas adecuadas, si no respetamos las medidas que están dictando las autoridades, el gobierno, el Ministerio de Salud, esto sí se puede complicar. Se puede complicar porque la cantidad de pacientes que va a llegar va a desbordar la capacidad. De repente, en algún momento, como decíamos, si nuestros hospitales son tan limitados, que si en algún momento, con que tengamos 10 pacientes que necesitan un respirador, ya nos vamos a ver seriamente comprometidos. Y no solo es la instalación y la capacidad adquirida, la capacidad mecánica, digamos, los insumos, sino que también no son todos los médicos que están capacitados para poder manejar un ventilador. No son todos los médicos que están capacitados para poder intubar. Entonces, tampoco vamos a pensar que vamos a tener neumólogos todo el tiempo para tratar de salir de este problema. Es algo bastante complejo, bastante complejo, definitivamente. Bastante ya escuchándolo y poniéndome del lado suyo, que es un médico y que obviamente está en el área, está atendiendo, es bien complicado el poder decirle a las personas, lo hablábamos tras cámaras, no salga de su casa, por favor tenga las medidas de prevención, estamos de esta parte, estamos viendo lo que está pasando a nivel nacional, estamos cumpliendo con una labor, estamos exhaustos de tantas horas. Usted precisamente lo hemos estado invitando hace unas semanas y no había podido estar el doctor Johan Sánchez con nosotros por motivo de que está en atenciones con los pacientes, y realmente es complicado. Pues yo le preguntaba y le decía, realmente, ¿qué es la vacuna? ¿Qué es la vacuna? ¿Por qué todos la esperan? ¿Qué es la vacuna? La vacuna, Ale, hay diversos tipos de vacunas. Hay virus que son virus vivos atenuados, hay virus muertos. En realidad todavía no estamos claros cómo va a ser la vacuna para el coronavirus, pero ¿y cómo funciona? Es un virus, posiblemente virus atenuado, que se nos va a inocular, se nos va a introducir una pequeña cantidad de ese virus. ¿Para qué? Para que nuestro sistema inmune pueda reconocerlo, pueda combatirlo, y que en una futura exposición, cuando hay un coronavirus que esté en el ambiente, ya no tengamos una respuesta, no nos enfermemos. Pero para que tengamos esa vacuna, pues lamentablemente eso requiere un tiempo de investigación, requiere un tiempo de prueba, requiere un tiempo para determinar el virus como tal, y eso pues no es de la noche a la mañana. Claro. Hablábamos de que posiblemente, en el mejor de los escenarios, estamos hablando de que esta vacuna estará lista alrededor de 6 meses, más o menos. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En el peor de los casos podemos hablar de que podría llegar a retrasarse un año o año y medio. Y hay que recordar que también es algo que no solo está afectando a una región, está afectando a todo el mundo. Doctor, y mientras ese proceso, mientras se halle o se encuentre la vacuna para el COVID-19 o coronavirus, ¿qué pasará? Es difícil dar un escenario real, pero el virus va a seguir y va a seguir infectando. Como hablábamos extra cámara, después de estas 2 semanas más que vamos a tener ahorita con un aislamiento, si queda una sola persona con el virus que no está llevando la medida de aislamiento adecuado, puede seguirlo distribuyendo y casi como que volvemos a empezar. Incluso muchas veces hay quienes recomiendan, hay epidemiólogos y algunos otros especialistas que recomiendan que quizás la cuarentena debería ser todavía por más tiempo, porque el virus se ha demostrado que hay personas que lo pueden llegar a mantener hasta alrededor de 21 días. Y durante esos 21 días ¿ese es el periodo de incubación? No, el periodo de incubación es todavía, como decíamos, es un virus nuevo, entonces no está del todo claro, pero el periodo de incubación va alrededor del 2 a 14 días. Podría llegar a extenderse hasta 21 días. ¿Y eso qué quiere decir? Que mucha gente, mirábamos en las redes que decían, mañana no salga, porque mañana es el día 14, entonces mañana va a ser más contagioso. No, cualquier paciente que ya esté contaminado puede contaminar desde el día 2, incluso desde el día 1 hasta el día 14. Y los síntomas en ese paciente van a aparecer en cualquier momento. No es que el virus va a esperar hasta el día 13 o 14 para aparecer. Eso es interesante.
porque eso es lo que todos, y se lo digo yo también de este lado, creíamos que cuando el virus cumplió los 14 días hace una semana, todo el mundo decía, no salgan porque estamos en su nivel máximo de contaminación. Esto entonces no es real. No es real. Y tenemos que recordar que cada paciente ha tenido niveles de exposición diferentes. Hay pacientes que se contaminaron en un día y hay otros pacientes que se contaminaron a la semana, otros pacientes que se contaminaron a los 10 días. Entonces, cada periodo de incubación va a ser diferente para cada persona. No es un periodo de incubación general. No tenemos un dato específico de decir a todos les va a pasar en este determinado momento, incluso posiblemente, y es el problema de las pruebas. En primer lugar, no hay suficientes pruebas porque son caras y no es tan factible y no es conveniente también hacérsela a todo mundo. Eso le resta valor y le resta valor predictivo a la prueba y nos podría dar muchos falsos positivos y falsos negativos. Entonces, cuando ya tenemos un paciente que es muy sospechoso, se hace la prueba para poder aislarlo y darle tratamiento. Cuando ya tenemos un paciente diagnosticado laboratorialmente con una prueba positiva, en ningún momento es una sentencia de muerte. Esto no quiere decir que ese paciente se va a morir. Como decíamos, alrededor del 80% de los pacientes se van a recuperar. O sea, eso es un porcentaje alto. Los que se van a complicar y que van a requerir hospitalización son alrededor del 20%. El infectólogo Tito Alvarado dice, pues en una conferencia de prensa que dio, que aproximadamente se pueden estar contagiando o estarse hospitalizando al menos 35,000 personas. Son proyecciones y de hecho la OPS había hecho proyecciones de cuántas personas esperaba. Recordemos que en las proyecciones siempre vamos a dar rangos y vamos a decir de tanto a tanto. No necesariamente, no podemos decir posiblemente ese sea el número mínimo, no sé si es el número mínimo o el número máximo que esperamos. Podría ser que sea el número mínimo que estemos esperando. Y como decíamos, la curva va tomando diferentes valores a medida que van pasando los días y esto podría cambiar. Las proyecciones cambian de un día para otro, como hemos visto muchas veces en los medios. Trabajan en base a eso, trabajan en base a tendencias, trabajan en base a proyecciones y esto va cambiando en base al número por ejemplo, de pacientes positivos que tengamos. Si hoy tenemos pruebas de tantos positivos, hay que recordar que ese estudio no son los pacientes que están positivos hoy. Ese examen se hizo hace 1 o hace 2 días. Entonces esos pacientes estaban desde hace 2 días. Ya hoy llevamos un retraso de alrededor de 2 días con más pacientes. Ya para despedirnos, ya nos vamos a despedir a nuestro querido Nefta. Ya vamos a despedirnos, solo de menos minutos. ¿Cómo ve la situación actual en el país? Difícil, bastante difícil si no tomamos las medidas adecuadas. Tenemos que aislarnos, principalmente aislarnos, evitar el contacto, mantener una distancia de 1 a 2 metros porque sabemos que el virus afortunadamente es algo pesado, no se mantiene tanto en el ambiente si son pocos los portadores. Claro, si de repente es un espacio cerrado y tenemos muchos portadores, ahí sí ya, y todos están tosiendo, eventualmente vamos a tener alguna cantidad de carga en el ambiente. Entonces, entre menos cercanos estemos entre nosotros, evitar el contacto y no descuidar las medidas de lavado de manos y la higiene particular. Vamos a hacer una breve pausa comercial, invito a que no nos cambie, ya regresamos con más información. Es que ahorita me dijeron de que sí me puedo alargar un poco. En el país. Hablábamos tras cámaras con el doctor, probablemente se aproxime un escenario muy complicado en el país sobre el tema de esta pandemia. ¿Cuál es la prueba que se realiza para poder detectar si una persona tiene COVID-19 o no? Es una prueba que se realiza con un hisopado, se realiza en fosas nasales, se aplica con un hisopo, esto se manda al laboratorio central y el laboratorio central procesa todas las pruebas a nivel nacional. No hay estudios a nivel privado, al menos por el momento que lo estén haciendo, sino que todos a nivel central. Entonces, una vez que tenemos estas pruebas, se envían y eso es lo que nos causa un pequeño retraso porque son tantas pruebas que el laboratorio, a pesar de estar trabajando las 24 horas todos los días, que en algún momento se criticó que no se trabajaba los fines de semana porque habitualmente no funciona así, pero ahora en vista de la situación y en vista de la emergencia sí lo está haciendo. Entonces tenemos que se envían las pruebas y tarda alrededor de un día o 2 días para tener un resultado positivo. Una vez que tenemos un resultado positivo, ese paciente se le da seguimiento. Como decíamos, hay pacientes que van a tener casos leves,
casos ya con algún grado de complicación y casos que van a requerir hospitalización o que se pueden llegar a complicar y requerir manejo en UCI. Dentro de los pacientes que estén positivos con coronavirus, como decíamos hace un momento, no es una sentencia de muerte. No quiere decir que usted tiene coronavirus y se va a morir, para nada. ¿Sí? Lo que sí tiene que hacer es una persona que ya una vez está detectada con coronavirus, con sintomatología leve, y leve puede ser incluso fiebre. Puede tener fiebre, pero se va a manejar con medios físicos, con acetaminofén, con antihistamínicos y principalmente aislado. Ese paciente tiene que estar aislado. No quiere decir que lo van a dejar como los leprosos en los tiempos de la Biblia, sino que ese paciente puede estar aislado en su casa, separado de los demás, principalmente separado, como decíamos, de personas mayores y que tengan alguna comorbilidad, que sean pacientes hipertensos, que sean pacientes diabéticos con alguna cardiopatía. Entonces, una vez que logramos ese, y obviamente ese paciente tiene que estar siendo evaluado, viendo cómo va evolucionando su fiebre, viendo cómo va evolucionando su dificultad respiratoria, que es de lo que, bueno, es parte de lo que no hemos hablado todavía. ¿Cuáles son los síntomas que van a presentar estos pacientes? Habitualmente, como una enfermedad viral, puede presentar una gran variedad de síntomas: dolor de cabeza, dolor de cuerpo, fiebre, tos, pero principalmente en el coronavirus los signos cardinales son la fiebre. La fiebre es de las características principales que nos va a orientar a pensar en el coronavirus, aunque tenemos que recordar que no solo el coronavirus provoca fiebre, hay miles de causas de fiebre. En nuestro medio también estamos en temporada alta para dengue, y el dengue, una de las causas de las... Continúa matando. Exacto, continúa matando. Por eso es importante hacer diagnósticos diferenciales también, porque el manejo no va a ser el mismo de un paciente con coronavirus que un paciente con dengue. Ahora, dentro de la sintomatología, como decíamos, la fiebre, tos, que generalmente es muy prolífica, muy abundante, sin secreciones, es una tos seca, sin flema generalmente, aunque pudiera llegar a tener flema. O sea, solamente que sea una tos productiva, con flema, con expectoración, no nos descarta en un 100% que no sea coronavirus. Entonces, la tos como factor principal, al igual que la fiebre, y la dificultad respiratoria, o sea que el paciente se siente cansado, no puede respirar, siente que se ahoga. Entonces, eso es altamente sospechoso de coronavirus. De ahí hay otros criterios menores, por ejemplo, el dolor de cabeza, las mialgias en general, que es el dolor muscular. Se habla de dolores estomacales también. Hay dolores estomacales y hay pacientes que han llegado a presentar diarrea. Incluso en las primeras etapas, en los primeros días, hay algunos pacientes que han llegado a presentar diarrea, o incluso hay algunos pacientes que han llegado a presentar sintomatología en ojos, con algún tipo de conjuntivitis viral. Entonces, pero son criterios menores, como decíamos, la principal causa, y qué es lo que a usted lo tiene que hacer sospechar que puede estar infectado de coronavirus: fiebre, tos, sin secreciones, tos seca, y la dificultad respiratoria. Vamos a darle lectura a mensajes de texto 3182-4375, lo que nos han estado enviando nuestros televidentes. Buen día, soy una persona asmática, de una u otra manera me da temor, estoy encerrada en casa y trabajo en un hospital. Por ejemplo, en este caso, como decíamos, hay factores de riesgo. Toda persona que tenga cualquier comorbilidad ya va a presentar un factor de riesgo. Habría que ver, por ejemplo, también qué edad tiene esta señora para complicaciones ya arriba de los 50 años, arriba de los 50, 60 años. Como le decíamos, todos nos podemos infectar. Y trabaja en el área. Y trabajando en el área, entonces es importante, por ejemplo, el uso de las mascarillas. Se ha demostrado que en países como China, ellos casi han estandarizado el uso de la mascarilla en todo el mundo, ya sea pacientes sintomáticos o asintomáticos. Si nos va a tocar salir a algún lugar, por ejemplo, en mi caso, yo vengo saliendo de trabajar, entonces es conveniente que ande, porque podría ser incluso un portador asintomático en este momento y yo podría transmitir la enfermedad a cualquier otra persona. Entonces siempre es conveniente utilizar una mascarilla. O cualquier persona en este momento, cuando están abarrotándose los supermercados, las gasolineras, como mínimo usar una mascarilla. De repente sabemos que han escaseado, es difícil conseguirlas, han subido de precio. Increíblemente el precio. Exactamente, y es difícil conseguirlas, o sea, incluso aunque sean caras y alguien diga, ok, estoy dispuesto a pagarlas, pero no se encuentran. Entonces, si ya las encuentra, démosle buen uso. Usarlas cada vez que salimos, cada vez. De repente, si estamos en la casa, no es necesario que todos estén usando mascarilla, pero que sí mantengan cierta distancia, porque como decíamos, hay pacientes que son asintomáticos, no tienen ningún síntoma o pueden estar en la etapa de incubación. En este momento, ellos pueden transmitir la enfermedad y no tener ningún síntoma. Entonces, de repente viene alguien, se acerca o te abraza o cualquier cosa, y ya con eso estamos acercando el riesgo. Otro factor importante, el teléfono. Todo el mundo tiene el teléfono y lo lleva a todos lados, lo pone cerca de la boca, cerca
cerca de la nariz, entonces es importante estarlo desinfectando. ¿Qué es lo principal como medida de prevención? Aparte del aislamiento que decimos, la separación entre todos, no descuidar el lavado de manos. ¿Por qué? Porque el virus se mantiene en sustancias, en superficies, y cuando uno anda tocando cualquier cosa, un pasamanos, abriendo una puerta, cualquier cosa, y se tocan las mucosas, esa es la vía de entrada más fácil para el virus. El virus puede entrar por las mucosas, la boca, la nariz, los ojos, por contacto. Entonces, es la ventaja que algo tan simple como agua y jabón nos pueden ayudar. La poca higiene del hondureño, diría yo. La poca higiene, y también recordemos lo que decíamos, a veces hay que adaptarse a algunas condiciones. Si no hay agua, ¿cómo se van a estar lavando? Es bien complicado, sí. Es más importante el lavado de manos que el uso de gel. Y la gente corría a comprar gel. Obviamente que es importante, pero principalmente le vamos a dar mayor importancia al lavado de manos. Y posteriormente sabemos que no podemos estar lavando si no tenemos acceso a agua, no tenemos acceso a jabón, entonces pues vamos a usar el gel. Y es importante conocer el lavado de manos. Palmas, parece mentira, parece que estemos invirtiendo tiempo en cómo lavarse las manos, pero es importante. O como cuando se le enseña a un niño a lavarse las manos. Exactamente. Entonces, vamos a mencionarlo. Las palmas, vamos a frotar las palmas. Incluso hay quienes buscan canciones. Voy a cantar una canción, un coro, porque tiene que ser alrededor de 20, 30 segundos. Entonces, cantan un coro de alguna canción que les guste. Primero se frotan las palmas. Para medirlo, más que todo para medirlo, exactamente. Después el dorso de las manos y entre los dedos, es muy importante, entre los dedos, porque si no se ha demostrado que cualquier parte de aquí, cuando uno come, cuando uno agarra churritos o haga cualquier cosa, todas las manos van a la boca y la parte que no se lavó puede estar contaminada. E incluso las amas de casa que se dedican a cocinar todos los días, también tener mucha prevención. Vamos a darle lectura a más mensajes de texto, 3182-4375. Por favor, ¿qué es lo que procede cuando una persona de 60 o más años está siendo tratado, que está utilizando un respirador electrónico y llega un paciente joven de 30 años, desconecten al viejo para ponérselo al joven? Bueno. Es una pregunta difícil porque afortunadamente no se ha dado esos episodios no ha todavía. Tocado en este momento decidir aquí en el país. Pero puede llegar a pasar, como decimos, si en algún momento tenemos, y no necesariamente solamente en base a edad, sino que de repente en algún momento cuando ya esté saturada la capacidad de los respiradores que hay en el país, ya sea sistema público o privado, y llegan en masa pacientes que necesitan un respirador, no solo va a ser escoger desconectar a alguien y conectar a otro, sino cuando salga uno de los que está conectado, ¿a quién conecto de los 40 que están? Que eso es lo que estaba pasando en Italia y también en España, más que todo en Italia, que se dio el testimonio de una persona adulto mayor, incluso lo grabaron, cuando él dijo, desconéctenme y conecten a un joven que estaba en una crisis muy fuerte en ese momento. Y eso es lo que ha pasado en muchas ocasiones en Italia, pues que han tenido que decidir por aquellos que realmente tienen más probabilidades de vida. Y se escucha muy feo, y créanme lo que a mí también me toca el corazón, el momento en que digan que van a decidir entre uno y otro, porque todos somos seres humanos y necesitamos de una u otra manera vivir. Vamos a darle lectura a más mensajes de texto, 3182-4375, que nos están diciendo nuestros televidentes. Hola, soy Noemi. Quiero saber cuándo uno tiene tos fuerte, de semana que es. ¿Cuánto tiene una tos fuerte que no se quita? Bueno, me imagino que ella está hablando de que tiene tos fuerte y cuándo se debe de quitar o cuándo es el tiempo que se debe de quitar una tos. Ok, cuando ella menciona que tiene una tos fuerte y que no se le quita, eso me hace pensar que posiblemente tenga más de una semana o quizás 2 semanas de tener tos. Como decíamos, ahorita está de moda el coronavirus y vamos a pensar que cualquier paciente con fiebre y con tos, primero vamos a tratar de descartar que sea coronavirus, pero seguimos teniendo todas las otras patologías que todo el tiempo hemos tenido, siguen estando ahí. Seguimos teniendo tuberculosis, que podría ser una de las posibilidades de esta paciente, podría ser una paciente neumópata que fume, por ejemplo, podría ser una paciente con un EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que eso le va a generar tos de forma permanente, incluso con fiebre, con secreción. Entonces, en ese caso, si ya es algo de mucho tiempo, posiblemente no sea coronavirus y posiblemente se pueda tratar de otra forma más fácil con algún antibiótico. Es importante recordar que el virus como tal, el COVID-19, es eso, es un virus. Entonces, los antibióticos no funcionan contra los virus.
No sirve de nada que alguien que diga, yo me va a dar corona, pero voy a comprar y voy a acaparar lo que salió en su momento, acitromicina, por ejemplo, que es un antibiótico. No se usa así y no se usa indiscriminadamente en todos los pacientes. O acetaminofén, que es lo que más rápido tienen al alcance de sus manos. En el caso del acetaminofén sí es importante y es porque es una medida que nos sirve de control para tratar de mejorar la fiebre. Ahora, es importante no automedicarse, pero sí sabemos que siempre, por ejemplo, uno recomienda, especialmente en casas donde hay niños, no puede haber una casa donde hay niños que no tengan acetaminofén. Sí. Eso es principal, fundamental, casi como la comida. Como ley. Igual en un adulto estamos hablando también de lo mismo, tenemos que tener acetaminofén y si de repente un paciente empieza con fiebre, sea por coronavirus o sea por cualquier otra cosa, por dengue, por cualquier otra patología, no es que sea un medicamento inocuo, no es que no va a causar nada, pero sí puede servir mucho usar el acetaminofén. Y hay gente que también me dice, no, es que me tomé una pastillita al día. No está tomando nada. Un adulto ya es un promedio alrededor de 50 kilogramos. Puede tomar alrededor de 1 gramo de acetaminofén cada 6 horas. Vamos a darle lectura al último mensaje de esta mañana. Tengo 3 días de estar con diarrea, gripe, tos y calentura, dolor de cuerpo. ¿Será ese virus, doctor? Podría ser, podría ser. Ahora, es importante que aunque fuera coronavirus, como decimos, si la sintomatología es leve, si solamente la fiebre se puede controlar con acetaminofén, con medios físicos y con líquidos, es un paciente que lo que debe hacer es aislarse en su casa, para no diseminar el virus como tal. Por ejemplo, ¿cuál es el problema en los hospitales ahorita? Cualquier persona que tenga una patología de cualquier otra cosa, un dolor por apendicitis, un dolor por cálculos, un dolor por piedras, ya sea en la vesícula o en la vía urinaria, si se expone, va a ir por ese problema y puede terminar con coronavirus. Ahora, el problema del coronavirus, como decíamos, si empieza leve, el paciente se puede manejar en su casa. Obviamente que tiene que mencionar, llamar al 911, decir, mire, yo tengo esta patología, de repente, miren, si es conveniente que me hagan el hisopado, si se le hace y sale positivo, llevar un control del paciente y ver cómo va. Si en algún momento empeora la dificultad respiratoria, el paciente no mejora, pues ahí va a necesitar hospitalizarse. Ya para despedirnos, porque así nos pasamos de tiempito, ¿cuántas personas puede infectar un paciente confirmado por COVID-19? Es muy variable. Si el paciente sigue las indicaciones, es limitado, pero pueden ser desde 3 personas hasta 50 o 100 personas o 1000 personas, depende de cómo sea la actividad. Si el paciente estaba sintomático, se fue a los supermercados a comprar, no usó mascarillas, no usó ninguna medida de protección, puede contagiar a quizás hasta más de 1000 personas. Bueno, doctor, agradecemos su visita aquí en Hola Honduras. Un placer. Lo podemos encontrar a través de sus redes sociales, algún número de teléfono. En las clínicas y laboratorios Biomed, en la colonia La Vega, se me va el número de teléfono, te lo debo, pero quedamos pendientes. Claro que sí. Muchísimas gracias al doctor Johan Sánchez, a tomar las medidas de prevenciones que siempre mencionamos aquí. Utilice gel, lávese permanentemente las manos y cuide de su familia y sobre su salud también. No salga de su casa, por favor. Nos despedimos. Bendiciones.